Al comienzo de la explotación de las aguas, el señor Pablo Fernández Izquierdo lo que intentó fue acercarse cada vez más al manantial natural. De esa manera fue excavando en la roca y llegó a hacer una especie de pequeño túnel que luego más adelante se convirtió en una pequeña rotonda con las bóvedas de caliza, y en el centro quedaba el manantial. Es la clásica cueva que conocen todas las personas del pueblo y a la que han venido toda la vida a buscar agua natural que salía directamente del manantial de Nanclares. Esa parte fue muy emblemática para el señor Pablo Fernández Izquierdo. La decoración interior de la cueva pues está formada por el manantial central, la columna central, tiene 4 claraboyas que iluminaban el interior, y alrededor de lo que es propiamente la columna central que incluía el manantial, conducían el agua a las bocas, a los picos de 4 ocas que la expulsaban al exterior. Entre cada una de las ocas había unas estatuas de unos santos especiales del señor Pablo Fernández Izquierdo. Se ha mantenido abierto al público para la gente del pueblo que venía a recoger directamente las aguas. En algún momento determinado, pues al final se ha cerrado por algunos pequeños abusos que han pasado, etcétera, y en este momento se puede recoger el agua del manantial directamente en una de las entradas del colegio. Merece la pena también destacar que durante el periodo de la guerra de 1936, la cueva propiamente y todo el manantial y los alrededores de la casa fueron ocupados por la Legión Cóndor, que la utilizaba para sus reuniones y para su estancia y demás. En ese periodo los hermanos fueron expulsados de la casa y debieron de trasladarse a alguno de los colegios de España.